Cuando preguntamos a un profesante de la fe cristiana, ¿cómo sabe que es cristiano? Esto es, genuinamente salvo. Solemos escuchar muchas respuestas. Desde el haber crecido en un hogar cristiano, hasta el haber dejado el cigarro y la bebida, son algunas de las respuestas más comunes. Y pasando también por algunas otras de las que otros responden y dicen, pues es que como ya no digo malas palabras. U otros dicen, bueno, pues es que voy a la iglesia, por eso soy cristiano. ¿Por qué es usted cristiano? ¿Cómo sabe que Dios le ha salvado? Bueno, tengo 30 años yendo a la iglesia. Pues algo debe contar, ¿no? Y podemos escuchar muchas respuestas, hermanos, que parecen como que dicen que, bueno, entonces tal vez esa persona sí sea cristiana. Mira, dice que ya no dice malas palabras, dice que ya no fuma, dice que ya no toma, dice que ahora ya va a la iglesia. O algunos otros dicen, bueno, yo soy cristiano porque pues a mí me bautizaron, yo soy cristiano. Y otro dice que es cristiano porque en algún momento de su vida pasó al frente y dice que sintió algo muy bonito. Pero, ¿será que esas son evidencias seguras de salvación? ¿Son esas evidencias las que nos ayudan a distinguir o a reconocer a los verdaderos creyentes? Hermanos, las marcas de gracia que caracterizan a todo creyente, deben saber ustedes que van más allá de las acciones que aún los incrédulos pueden llegar a lograr. Y van más allá también de las sensaciones que los incrédulos también pueden llegar a experimentar. El hecho de que alguien diga, yo soy cristiano porque ya no digo malas palabras, bueno, eso también lo puede hacer un incrédulo. Un incrédulo puede proponerse y corregir su lenguaje y ya no decir malas palabras. De hecho, pues la mayoría de los ejecutivos y personas que están, digamos, en altos niveles, pues en su trabajo pues no beben y no dicen malas palabras. Alguien dirá, es que yo dejé el cigarro, la bebida. Bueno, también hay incrédulos que por programas y lo que ustedes quieran, y han dejado el cigarro y han dejado la bebida, algunos de ellos también. ¿Eso significa que entonces ya los podemos contar como cristianos? No. Algunos otros pudieron haberse bautizado y algunos otros estarían dispuestos a incluso participar en aquellos rituales donde en ciertos lugares, al celebrar la cena del Señor, luego se lavan los pies unos a otros literalmente y son capaces hasta de besarse los pies. Pero eso también lo puede hacer un incrédulo. Denle 50, 100 pesos y es capaz de besarle los pies. Pero las marcas de gracia, hermanos, que caracterizan a todo verdadero creyente, van más allá de eso. Son cosas que el mundo, incluso el hombre, no puede imitar en sí mismo. Trata, pero no siempre puede. Esas marcas de gracia son claras y evidentes. Y una de las marcas de gracia más claras de identificar es la contrición de espíritu por la convicción de pecado. Una de esas marcas, hermanos, más claras es precisamente ese espíritu contrito por la convicción del pecado. Y eso es lo que nos enseña Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50. Y veamos así, hermanos, una clara marca de gracia. En nuestra sucesión de eventos de la vida de nuestro Señor, ya vimos la ocasión anterior lo relacionado
a la argumentación de nuestro Señor Jesucristo respecto de Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Y Lucas nos dice que luego de que esto ocurre, sucede lo que vamos a leer enseguida, a partir del verso 36. Si ustedes se acuerdan, el 35 fue con el que terminamos la ocasión anterior, y nos dice el 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Hasta ahí. Este es un largo relato, hermanos, de lo que ocurrió en la visita de nuestro Señor Jesucristo a la casa de este hombre Simón el fariseo. Vamos a intentar ver este relato, pero no lo vamos a ver todo el día de hoy. Vamos a ir viendo por secciones y en partes, pues es mucho lo que nos enseñan todos estos versículos. En esta ocasión nos vamos a enfocar en la mujer. No sabemos la razón o la motivación que llevó a este rígido fariseo a invitar a nuestro Señor Jesucristo a comer a su casa. Pero cualquiera que haya sido su motivación, hermanos, es evidente que no resultó como él quería. Probablemente él estaría buscando congraciarse con nuestro Señor, no sabemos. Él quería colgarse de su fama, no sabemos. Él quería, al invitarlo, poder tenderle una trampa, no sabemos. Quería conocerlo más, no sabemos. Quería hacerle una pregunta más en privado. La Escritura no nos dice qué llevó a este hombre, que era ciertamente un fariseo, a invitar al Señor. Pero podemos observar sí que es muy probable que las intenciones que este hombre tenía no eran del todo buenas,
porque notemos su corazón y notemos su actitud al juzgar a esta mujer y a juzgar al Señor a través de la conducta que manifiesta con esta mujer. Y le es muy fácil decir si este fuera profeta. ¿Se fijan? No dice si el maestro fuera más sabio. ¿Se fijan? Noten que dice si este. Acuérdense que es el mismo lenguaje que usan también los demás fariseos cuando lo señalan y cuando le dicen incluso que tiene demonios. ¿Se acuerdan? Este. De manera despectiva, despreciativa. Pero este Simón, que hermanos, solo entre paréntesis, uno de los 7 Simones que son mencionados en el Nuevo Testamento, al final lo invita a comer. Y como leímos durante la comida, una mujer que tenía fama en aquella ciudad de pecadora entró y se arrojó a los pies de Cristo Jesús llorando tan abundantemente que sus lágrimas regaban los pies del Señor. Nosotros cuando comemos tenemos mesas con cierta altura y tenemos sillas. Y normalmente nos sentamos con los pies hacia adelante y la mesa por lo general cubre nuestros pies, nuestras piernas, y así es como comemos. Pero en tiempos del Señor no era así, porque si no, imagínense, que estuviera el Señor sentado así como lo hacemos nosotros y la mujer entró, pues hubiera estado el Señor ahí abajo de la mesa, ¿no es así? Y no habría sido así observada por la mayoría. Existe una pequeña discusión entre los comentaristas, entre los expertos, entre cómo debía ser la configuración de la mesa y de la comida en aquel tiempo. Algunos consideran que en aquel tiempo las comidas eran y se llevaban a cabo recostados, literalmente acostados y reclinados, apoyándose sobre su brazo izquierdo, así como me ven un poco. Y con su brazo derecho ellos tomaban de la mesa, que estaba pues en un nivel mucho más bajo que la que nosotros solemos usar. Ellos tomaban con su mano la comida de la mesa. No era que a cada quien le daban un plato como hoy en día, sino los platos se compartían de alguna forma y tomaba cada quien comida de la mesa y comía. Entonces, al estar nuestro Señor así de frente a la mesa, sus pies estaban hacia atrás o en sentido opuesto a donde estaba la mesa. Se sabía que en aquel tiempo los invitados eran los que se recostaban en derredor de la mesa. Debía ser evidentemente un salón lo bastante grande para que cupiera la mesa y los que estaban recostados alrededor, porque adicionalmente había otras personas que algunos podían no haber sido invitados, que se sentaban alrededor del salón, detrás de los que estaban recostados. Aparentemente lo que ocurre es que esta mujer llega y se acomoda, busca acomodarse exactamente detrás de donde está nuestro Señor Jesucristo, y allí comienza a enjugar sus pies. Otros piensan que no estaban recostados completamente, algunos han dicho que no era la costumbre de la época ese tipo de comida, sino que era un asunto más grecorromano, y bueno, dicen que más bien estaba en nuestro Señor como sentado sobre sus pantorrillas, como arrodillado y sentado de tal forma que sus pies, las plantas de sus pies quedaban hacia arriba o expuestas hacia atrás de él, de tal manera que ahí esta mujer podía tener acceso a sus pies. Porque noten que nuestro verso sí dice con toda claridad que estaba detrás, ¿se fijaron? Dice,
Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro y estando detrás de él a sus pies, así que ya nos está señalando el lugar de donde estaba esta persona. Pero dejando atrás la discusión sobre la postura de las comidas típicas de aquella región en aquella época, lo que merece más bien nuestra atención es la conducta de la mujer en cuestión. No nos vamos a pelear si estaban recostados o estaban como hincados, si los pies estaban más para allá o más para acá. La realidad era que ella tenía acceso a sus pies por detrás, y lo importante en este caso es la actitud y la conducta de esta mujer. Lo primero que nuestro texto nos deja claro con respecto a ella era que era una mujer pecadora. ¿Se fijaron? Miren cómo dice allí en el versículo 37. Entonces una mujer de la ciudad, y ya nos dice el narrador que era pecadora. ¿Se fijan? También el fariseo, cuando habla para sí en el verso 39, dice, si éste fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer le toca que es pecadora. ¿Se fijan? La Escritura nos afirma, tanto por boca de Simón el fariseo como por boca de Lucas, que nos está narrando esto. Esta mujer era evidentemente pecadora. Muchos han asociado a esta mujer con María Magdalena, o la han asociado con aquella mujer que compró el perfume de alabastro de los 300 denarios, que lo derramó sobre Jesús cuando Judas Iscariote dijo, con todo ese dinero habríamos podido comprar comida para los pobres. Pero esta ocasión, hermanos, debemos diferenciarla de aquellas otras, pues la misma Biblia las diferencia. Esto es, hubo dos mujeres que al final derramaron perfume de alabastro en los pies del Señor. Esta fue una de ellas, o esta fue la primera. Esta mujer era pecadora. Ciertamente, en aquel tiempo y en aquella cultura, cuando se decía que una mujer era pecadora, bueno, podía significar muchas cosas. Lo más normal, digamos, era considerar que hubiese sido una mujer prostituta. Pero no necesariamente que hubiese sido una mujer prostituta. Recuerden aquella mujer que se encuentra con el Señor allí cuando el Señor iba a Samaria, aquella mujer samaritana en el pozo de Jacob, ¿se acuerdan? Esta mujer era pecadora también, pero no era prostituta. Esta mujer, dice la Escritura, que había tenido muchos maridos, y su vida licenciosa el Señor se la redarguyó con sus palabras. Pero también se les llamaba en aquel tiempo pecadores a cualquiera que estuviera en rebelión a la ley de Dios. Los fariseos llamaban pecadores a todos los que no estuvieran en obediencia a la ley moral de Dios, e incluso en algunos casos a los que no llevaran de manera continuada los rituales de la ley ceremonial. De tal forma de que qué clase de pecadora era no lo podemos saber, pero sí podemos estar seguros de que su pecado le era evidente a todos. ¿Se fijan? Porque era pecadora, todos lo sabían. Una mujer de aquella ciudad que era pecadora, para todos era claro y era evidente. Lo sorprendente no es que su pecado fuera evidente a todos los que lo rodean, sino que ahora, en la narración de nuestro texto, hermanos, ahora era evidente para ella misma. Todos sí lo alcanzaban a ver, pero ahora ella lo estaba viendo también. Porque por lo general, hermanos, el pecado puede ser evidente para todo mundo, menos para el que lo está cometiendo.
Este es uno de los males, hermanos, más comunes que tenemos los seres humanos. Sobre todo cuando somos incrédulos. Somos pecadores y somos recalcitrantes. Y todo el mundo se da cuenta, menos nosotros. ¿Sí o no? Todos a nuestro alrededor logran identificar cuáles son nuestros pecados más abundantes. Ese es bien mentiroso, no le crean nada. ¿Sí o no? Se han conocido ese tipo de gente, ¿no? Y todo el mundo sabe que es bien mentiroso, menos él. Y hay personas que se caracterizan por otro tipo de pecados. Aquel es el chismoso o la chismosa. No, ese es bien chismoso. Ni le digas nada porque todos lo van a saber. Esa se caracteriza por ese tipo de pecado. Todo el mundo lo sabe, pero díganle, oye, ¿tú sabes que todo el mundo piensa y dice que tú eres bien chismosa? No, están locos. No, ellos ni me conocen. El que me conozca dirá, ¿sí me explico? La gente luego empieza a justificar su propio pecado. Pero el pecado es bien evidente a los que nos rodean, aunque no es evidente a nosotros. Y aquí es donde comienzan a manifestarse, hermanos, las diferencias entre aquel que ha nacido genuinamente de nuevo y aquel que piensa que es cristiano. El que piensa que es cristiano es redarguido de pecado. Su pecado le es evidente a todo mundo, se lo dicen y dice, lo que pasa es que, pues ¿qué más iba a hacer? No, pues todos somos débiles, todos somos pecadores. No juzguen. Primero quiten la viga de su ojo y luego ya me dicen a mí, ¿sí o no? Pero el que ha nacido de nuevo, ese es capaz de ver su propio pecado. Es bien fácil ver el pecado de todos los demás. Pero el cristianismo no se trata de poder identificar el pecado de los demás, sino que el creyente puede y logra ver su propio pecado. La conducta de esta mujer hacía completamente claro su arrepentimiento y su convicción de pecado. Y verla allí, tirada, llorando a los pies de Jesús, habría sido como una viva representación del Salmo 51, versículo 17, que dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Hay una diferencia entre el incrédulo, aunque se diga que es cristiano, que llega a reconocer su pecado, a aquel creyente que ha caído bajo la convicción de pecado. Cuando a una persona se le demuestra incluso su pecado y su maldad, a veces cuando ya no tiene más escapatoria, dice, pues sí, pues, así soy yo de enojón. Ese es mi carácter, pues ¿qué le vamos a hacer? Ya me conocían. Así soy yo, pues ni modo. O en el mejor de los casos va a decir, pues oren por mí. Pero el creyente, hermanos, que ha caído bajo la convicción de pecado, no trata su pecado con esa insolencia. No trata su pecado con esa ligereza, sino que esa convicción de pecado, hermanos, le lleva al arrepentimiento y quebranta su corazón y le humilla y le lleva incluso hasta a las lágrimas. Cuando la vida es dada al muerto en sus pecados y la vista dada al ciego, lo primero que logra ver es su propia inmundicia y cuán negra es esta. De tal manera que aquella persona que no logra ver cuán sucia está,
Pues no le hace que diga que ya no dice malas palabras, que ya dejó de fumar y que ya dejó de tomar. Si no logra ver su propio pecado y cuán negro y sucio es, allí no hay marca de gracia. Allí no hay convicción real de pecado. El creyente, hermanos, cuando le es dada la vida, habiendo estado muerto, y le es dada la vista, lo primero que ve no es el pecado de los demás. No es la injusticia y de cómo lo han maltratado toda su vida los demás. Lo primero que logra ver es su propio pecado, cuán malo él ha sido con los demás, cuán injusto él ha sido con los demás, cuán miserable él ha sido para con todos. No los demás para conmigo, sino yo, cuánta maldad he causado. Eso es tener los ojos abiertos. Eso es poder ver. Pues es imposible que un ciego pueda ver cuán sucio está. Ustedes ven a una persona indigente, de esas personas que a veces andan cargando sus costales con cuánta cosa que uno dice, ¿para qué anda cargando eso? Y ustedes ven que por lo general están completamente llenos de mugre y suciedad. Esa persona probablemente pueda ver su suciedad, pero imaginen que está ciego. Esa persona que está ciega, es imposible que pueda ver lo sucio que está. De tal manera que cuando vemos a una persona que está envuelta en el pecado, que vive en el pecado, y que todo mundo observa que está en pecado, pero él no se cree que esté tan mal, pero él no se ve pecador, es que está ciego. No hay más, está ciego. Si está ciego, entonces está muerto. No tiene vida. No es cristiano. Ustedes le pueden decir al ciego, mira si estás bien sucio. ¿Vale? No, yo no me siento que esté sucio. Ese va a ser el mejor argumento del ciego. Yo no me siento sucio. Bueno, la verdad es que no importa si te sientes sucio o no te sientes sucio, estás sucio. Lo que pasa es que tú ahora no lo puedes ver porque estás ciego. Necesitas que te sea dada la vista para que te mires a ti mismo. Y por eso dice la Escritura que cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de qué. Lo primero que hace el Espíritu Santo cuando viene a una persona no es que lo pone a saltar, ni a dar maromas, ni lo tira en el piso, ni lo hace decir barbaridades. Lo primero que hace el Espíritu cuando viene a una persona es que lo convence de pecado. Le abre los ojos para que vea su inmundicia y todo el mal que ha causado. Y aquella persona que era la víctima en todo y que era el que se decía que todo el mundo no lo quería y lo maltrataba, ahora se da cuenta de que él o ella es la maltratadora, de que él es el cruel y tirano, de que él es el traidor y el que ha hecho todo el mal a los demás. ¿Se dan cuenta? Es de un lado al otro lado. No es un término en el que dice, bueno, pues yo alguna que otra cosilla he hecho, pero también los demás me han hecho. No, cuando la convicción de pecado llega, yo ya no puedo ver el pecado de los demás. Lo único que es tan claro y resplandeciente para mí es mi propio pecado. Esa es la convicción de pecado. La visión de su realidad no solo destruirá su autoestima, entre comillas,
echando a la basura su propio concepto de sí mismo, sino que aún más le causará repulsión su propio estado, aborreciéndose y condenándose a sí mismo a causa de su inmundicia. Luego de que los ojos le han sido abiertos, ya no es ciego. Lo primero que ve es su propio pecado, su propia inmundicia, y al ver la negrura y la asquerosidad de su propia maldad, otra vez, no la de los otros, la suya. Cuando ve la asquerosidad de su propia maldad, esa visión destruye todo lo que el mundo llama autoestima. Y de considerarse una persona valiosa, una persona útil, una persona, que tiene potencial, a partir de entonces echa a la basura todo su buen concepto de sí mismo, porque logra verse como en realidad es. Deja de pensar que es bueno. Deja de pensar que es sabio. Deja de pensar que es inteligente. Deja de pensar que es buena persona. Y todo su concepto, su buen concepto de sí mismo se va a la basura. Y eso, un incrédulo no puede hacerlo por su propia voluntad. Podrá alguna que otra vez fingir que sí, la Biblia dice que pues somos pues malos, ¿verdad? Somos malos. En cierta ocasión platicaba con una persona y le preguntaba sobre su salvación y la convicción de pecado que había vivido y decía, no, pues sí, pues somos pecadores. Bueno, sí, ¿cómo el Señor le convenció de pecado? No, pues es que pues por la Biblia dice que pues no hay justo ni aun uno. Así que pues, ¿qué me queda? ¿Qué me quedaba? No, sí, pero ¿y cómo eso abrió sus ojos? ¿Qué pecado le mostró el Señor? Pues muchos, pues ya ves, pues ahí están todos los 10 mandamientos. No, pues todos hemos pecado en todos los 10 mandamientos. Bueno, sí, pero ¿cómo el Señor le convenció de pecado? ¿En qué pecado específicamente? ¿O qué hizo? ¿Cómo sintió usted la carga de su pecado? No, pues no, yo la sentí hasta que, no, uno se siente pues mal, ¿verdad? Y no, hasta que fui a Cristo y pues como dice ahí el peregrino, pues se me cayó mi carga y entonces ya fui libre. Y usted le oye recitar todo lo que la enseñanza de la Escritura y la cosmovisión reformada enseña. Pero hermanos, yo no le veía, al menos yo, como esa mujer a los pies de Jesús, llorando abundantemente por su pecado, viendo claramente su miseria, su condición. Porque pues cuando los ojos son abiertos y esa visión llega y podemos vernos a nosotros mismos y ver nuestra asquerosidad y nuestra maldad, entonces no solo ese concepto de nosotros mismos es destruido, sino que aún más al creyente le causa repulsión su propio estado y se aborrece a sí mismo. El creyente que puede ver su condición y ver su propio estado puede aborrecerse a sí mismo.
¿Se aborrecen ustedes a ustedes mismos? ¿O se aman a ustedes mismos? Porque ese es el mensaje de la psicología y del evangelicalismo de nuestro tiempo. Ámate a ti mismo. Pero lo que la obra de gracia hace es en realidad lo contrario. Destruye toda autoestima y estima de buena gente que hubiéramos tenido nosotros mismos y nos convence de cuán miserables somos al grado de que nos aborrecemos y decimos, yo que pensaba que era una buena persona, que era sabio y ejemplar, soy una basura inmunda. Es cierto lo que dice la Escritura sobre mí, que somos gusanos. Pregúntale a un incrédulo que no ha sufrido convicción de pecado. Oye, tú eres un gusano inmundo, podrido. No, ¿qué pasó? Yo soy un hijo de un rey, va a decir. ¿Están siguiendo? ¿Se han aborrecido alguna vez a ustedes mismos? ¿O se aborrecen a ustedes mismos? Si no lo hacen, o deberían preguntarse si de veras han tenido convicción de pecado. Porque el creyente, al mirar su pecado, ahora ya lo ve no con su propia vista y no con su propia opinión, sino con la opinión de Dios. Y el cristiano ve el pecado tan sucio como lo ve Dios. Y por eso entonces se asquea de sí mismo, como Dios lo había estado de su propio pecado. Y se aborrece a sí mismo, como Dios aborrece al pecado y al pecador. Y se condena a sí mismo por causa de su inmundicia. Esto es, sabe y entiende y dice, es cierto, Dios tiene razón, merezco el infierno por todo esto que he hecho. Es cierto, merezco arder toda la eternidad por tanto mal que he causado. He sido el peor padre del mundo, he sido la peor madre, he sido el peor hijo, la peor hija, he sido el peor de todos. Pero si ustedes todavía se consideran que están ahí como dentro del promedio de los padres, los hijos o las madres o las hijas, yo me preguntaría si de verdad han caído en convicción de pecado. Porque el que sigue pensando que es buena gente, entre comillas, que es un campeón, el que sigue pensando que es el hijo de un rey, o que no es tan malo como dicen, no importa los sacrificios que haga, dice el versículo, no importa los esfuerzos que realice, no es un creyente, no es salvo, nunca estuvo contrito por el pecado y humillado. Porque el verso dice, los sacrificios de Dios son el espíritu hecho pedazos. ¿Por qué? Por ver su propio pecado. Está diciendo, acuérdense lo que dice el salmista, no quieres sacrificio, no quieres holocausto y yo lo daría, pero los sacrificios de Dios, lo que Dios espera no es que te pongas a ayunar o que estés 10 horas orando o que hagas tantas veladas y no duermas. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el espíritu hecho pedazos a causa de la convicción de su pecado. Puede verse a sí mismo, puede ver cuán
asqueroso e inmundo es su maldad y se aborrece a sí mismo. Pero si todavía se considera hijo del rey, un campeón, buena gente, o que no es tan malo, entonces esos no son sacrificios que Dios acepte. Tu bondad, tu justicia, tus buenas obras, todo lo bueno que has hecho. No, Dios no acepta eso. Lo que Dios acepta, los sacrificios que Dios acepta son el espíritu hecho pedazos. La palabra contrito significa precisamente eso, hecho pedazos. A esta mujer ya no le importaba entonces su buen nombre. A esta mujer ya no le importaba su buena reputación o el concepto que los demás en la ciudad tenían de ella. Ella sabía que todo el mundo sabía de su condición y seguramente se dio cuenta ella misma de que todo el mundo ya lo sabía y de que al entrar a la casa de ese hombre todo el mundo la señalaría y dijera, mira, ahí va la pecadora esa. Pero a ella ya no le importó. Porque a ella ya no le importaba su buen nombre. Ella sabía lo que era. Sabía lo pecadora que era. Sabía su condición. No tenía una reputación que salvaguardar. No tenía una buena reputación que conservar. Que me digan que yo soy y que yo fui, sí es cierto. Y como dijo alguien, y eso no es nada. Yo soy más miserable de lo que puedes ver, porque solo yo puedo oír mis propios pensamientos y lo asqueroso de mis pecados, solo yo los puedo oler. Tú solo ves los pocos que se ven por afuera, pero si pudieras ver todos los que hay aquí adentro de mi cabeza, ni te acercarías a mí. Esa es la convicción de pecado que lleva al hombre a perder todo su buen concepto de sí mismo y ya no buscar en absoluto su propia reputación. Creyente, ya díganle hipócrita y no se les va a echar encima. Al creyente ya díganle miserable y no se les va a echar encima. Si va y se les echa encima como gato boca arriba, allí hay algo que darnos cuenta de que seguramente no ha habido convicción de pecado. Esta mujer estaba dispuesta a humillarse delante de la multitud y de los que más cruelmente la señalaban. En ese sentido, los creyentes llegan a ser desvergonzados. No les da vergüenza admitir lo que eran, su pecado y su maldad. Allá en la falsa religión, donde se vive por las obras, por lo bueno que eres y por el esfuerzo que hagas, hay que mantener un buen nombre y una buena reputación. Allá sí. Por eso nadie quiere admitir que haya hecho algo malo y todos han hecho lo mejor y oran 10 horas diarias y ayunan todos los días. ¿Me explico? Porque allá se trata de reputación. Allá se trata de yo. Y nadie puede verse a sí mismo. Pero el creyente que puede ver su propio pecado es humillado a tal grado de que ya no le importa
que le señalen. Si Dios lo sabe, Dios lo ve y Dios le ha acusado ahora, que me digan los hombres si los hombres no pueden hacer nada. Si el que puede condenarme ya lo sabe. Si el único de quien debe importarme lo que piensa lo sabe. Que los demás digan lo que quieran. Es cierto. Ese soy yo. Que me digan ladrón, que me digan esto, que me digan lo otro. Sí, yo soy ese. Y más. Y miren allí a esta mujer. Mírenla allí llorando, arrojada a los pies del Maestro, y no le importa nada más. Está convencida de que es la peor de las mujeres, y ustedes no pueden convencerla de lo contrario. Ella está allí, tirada a los pies del Maestro, convencida de que es la peor de las mujeres. Y aunque traten de convencerla de lo contrario, no van a poder hacerlo. Ese es el poder de la gracia de Dios en la convicción del pecado. Intenten consolarla diciéndole que no es tan mala. Intenten consolarla recordándole alguna cosa buena que hayan visto en ella. Y ella los rechazará y los echará de su presencia. Apártate de mí, Satanás, les dirá, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No podrán convencerla de que es buena. Por más que le digan o le pongan ejemplos, pero yo te he visto que esto y que lo otro. Y cuando sienta que esa invitación a buscar bondad en ella empiece a minar su corazón, les dirá: apártate de mí, Satanás, porque estás queriendo volverme a meter la mentalidad del mundo carnal que me quiere decir que yo no soy tan malo. Pero sé que lo soy, lo veo y estoy consciente de eso. No la van a convencer. Todo verdadero creyente competirá entonces con Pablo para decir: yo soy el peor de los pecadores. Pero si ustedes no quieren competir con Pablo por el primer puesto al peor de los pecadores, entonces ustedes no han caído bajo convicción de pecado. Y si no han caído bajo convicción de pecado, entonces no han sido despedazados al ver su pecado. Si no han sido despedazados al ver su pecado, no se han humillado y entonces no han sido aceptados por Dios. Pues dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Miren pues a esta mujer ahí llorando. La convicción de pecado le ha dominado. Y el pensar cómo ha ofendido y escupido en la cara a tan buen Señor le ha destrozado el corazón. Porque las lágrimas que esa mujer derramaba era de ver su propia condición, de ver tanta maldad en ella contra el ser más precioso y bueno y magnífico y maravilloso. Y el pensar cómo ha ofendido y cómo ha escupido en la cara a su buen Señor le ha destrozado el corazón.
y le tiene allí llorando, y llorando y llorando. No se siente digna de sentarse a la mesa con su Señor. Solo puede arrojarse a sus pies y llorar su pecado. Pero el que todavía corre allá a sentarse a la mesa y a ver qué vamos a comer, qué vamos a comer, no ha experimentado convicción de pecado. El que se siente digno de tomar la cena del Señor y se ofende que lo rechacen, es demasiado digno para su propia manera de pensar, para su propia opinión. Pero el que ha caído en convicción de pecado sabe y no se siente digno de sentarse a la mesa con su Señor. Lo único que puede hacer es arrojarse a sus pies y llorar su pecado. Ella sabe cuánto ha despreciado a su Señor y no es capaz de minimizar ninguno de sus pecados. Ella no es capaz de decir, bueno, este que cometí no es tan grave como el de fulano que hizo. No, eso ya no cabe en su mente, en su corazón. Y si ustedes todavía minimizan su pecado y dicen, pues es cierto que no he sido lo que debo ser, no he sido tan obediente, pero tampoco he sido tan malo, por favor, no exageren. Usted está minimizando su pecado, lo está haciendo chiquito. Yo no he ofendido a ese Dios, o si lo ofendí, pues está de mi tamaño y no es para tanto. ¿Me explico? El agua del corazón, como decía Lutero, fluye abundante de sus ojos como muestra de su quebrantamiento y de su arrepentimiento genuino. Porque cuando el corazón ha sido quebrantado y es llevado al arrepentimiento y a la humillación, entonces el agua del corazón, como decía Lutero, fluye de los ojos. Y no importa que fluya. Al contrario, el creyente verdadero ya no es un macho que se aguanta como los meros hombres. No. El creyente verdadero ahora puede llorar y llorar por su pecado, como un niño inconsolable. Esa es una marca de gracia que no se puede imitar. Mírenla allí. Esa mujer es capaz de humillarse y rebajarse hasta lo más bajo con tal de exaltar a su Señor. No le importa cuánto gastó en ese alabastro, con tal de honrar a su Señor con ello, no le importa nada. Si en algo puede servir, eso pequeño que hará, está dispuesta a darlo. Está dispuesta a dar su vida, está dispuesta a dar todo lo que tiene. Porque eso es lo que produce la obra de gracia en el corazón. Solo el cristiano, aquel que ha caído bajo esa convicción de pecado, es capaz de humillarse.
es capaz de humillarse y pedir perdón. Es capaz de rebajarse hasta lo más bajo con tal de exaltar a su Señor. Ya no le importa el qué dirán. Ya no le importa su fama o su reputación. Se considera el ser más despreciable de la tierra y no le pesa humillarse por eso. Amigo, ¿te sientes tú así? ¿Has experimentado alguna vez esa clase de convicción de pecado? ¿O nada más ha sido así como los que dicen, ¿te sientes mal porque pecaste? Pues sí. Con eso. ¿Con eso? Miren a esta mujer. Allí está la muestra. ¿Te has sentido así? ¿Has experimentado alguna vez esa clase, esa profundidad de convicción de pecado? ¿Te has logrado ver a ti mismo lo vil y despreciable como realmente eres? ¿O todavía no crees que seas tan despreciable? Si todavía no crees que seas tan despreciable, necesitas ser convencido de pecado. Necesitas que tus ojos te sean abiertos a tu verdadera condición. ¿O es acaso que te sigues excusando en tu vileza y tu pecado? ¿O sigues pensando que no eres tan malo? Que otros han hecho cosas peores. Amigo, ¿te has aborrecido o te aborreces a ti mismo al ver tu verdadera condición? ¿O te excusas y crees que ya eres el hijo de un rey? Y entonces, pues eso es para los impíos, aquellos que se arrepientan ellos. Yo ya soy hijo de un rey. Por eso preguntamos, ¿te has aborrecido y te aborreces aún a ti mismo al ver tu verdadera condición y tu pecado? ¿Has llorado tu pecado tan solo de pensar que escupiste la cara al ser más bueno, santo y digno del universo? ¿O da igual? ¿O todavía piensas que lo que hiciste no es tan malo? Que Dios te dé convicción de pecado. Que Dios te abra los ojos para que veas tu propia condición. Que Dios te abra los ojos para que veas tu vileza y dejes de excusarte y defenderte a ti mismo y puedas reconocer la maldad de tu pecado y puedas oler el repulsivo olor del pecado y verlo como Dios lo ve, aborrecerte a ti mismo, declarar condenación sobre ti mismo, porque sólo así, al ver a ese ser glorioso y maravilloso al que has ofendido, escupido y traicionado, podrás tener un corazón quebrantado, no antes que eso. Y así, si te acercas así al Señor,
si te acercas en esa convicción, no serás rechazado. Si en alguna manera el día de hoy el Señor te ha ayudado a entender que hay más pecado del que tú crees en ti, dile al Señor, abre mis ojos, muéstrame mi pecado, muéstrame mi maldad. Y el Señor tenga misericordia de ti, te abra tus ojos y te dé convicción de pecado y vida eterna. Oremos al Señor.